Eduardo, encontré el auto. ¿Dónde estás? Lo llevo a casa. Bien. Somos de la policía de Villa Esperanza. Es sospechosa de un atropello y fuga. La arrestamos por ley. De verdad no atropellé a nadie. Al subir, Si atropellaste o no, no lo decides tú. Tus huellas están en el volante. Las pruebas hablan. Mi cuñada pidió el auto y mi esposo me mandó a buscarlo. ¿Ellos? ¿Acaso se aliaron? Oficial, mamá. Lucía. Mamá, estás confundida. Mi tía está internada. ¿Cómo iba a manejar? Disculpe, oficial. ¿Podemos hablar a solas con mi mamá? Señores, rápido. Tenemos que llevarla. Bien. Gracias. Lucía, ¿qué dices? Hoy fue tu tía quien manejó. ¿Y tu papá? Él pidió el auto. Que venga a testificar. Mi tía se asustó. Papá la acompaña. ¡Qué asustamiento! ¿Acaso fue verdad que tu tía atropelló a alguien? Mamá, mi tío murió joven. Además, ella recién es diseñadora. No podemos dejar que su carrera se arruine. Mejor aceptemos el error. Olvídalo. ¿Aceptar el error? ¿Y yo qué hago? Iré a prisión. ¿Y qué si vas a prisión? Papá es quien mantiene a todos. Tú en casa solo te la pasas sin hacer nada. Para la familia, ¿qué tiene de malo contribuir? ¿Qué estás diciendo? ¿La defiendes? Lo olvidaste. Ella fue la que te quitó los roles. Pasaste meses sin trabajo. ¿También quieres que vaya a prisión por Blanca, Javier? Dime, ¿de verdad eres mi hijo? Desde pequeño, no siento que hayas hecho nada por mí. Prefiero no ser tu hijo. No. Mamá, te lo ruego. Confiésalo. Ya hablé con el abogado. Si pagas la indemnización, tal vez no vayas a prisión. Pero, mamá, si descubren que papá dijo una falsedad, en el mundo del espectáculo también me afectará. Me costó mucho llegar hasta aquí. Hazlo por mí. Mamá. Bien. Confieso. La reclusa María del Valle, por delito de abandono de accidente, es condenada a 6 meses de prisión. ¿Qué haces? Mano adentro. Oficial, ¿hoy aún no tengo visitas? María del Valle. No. ¿Cómo es posible? Dijeron que vendrían. María del Valle, ¿tú otra vez? ¿Cuántas veces te lo he dicho? Te avisaré si hay. Nadie te visita. De nada sirve preguntar. ¿Está claro? ¿La conoces? Ella, fuga de accidente. Su familia es rica. Pero su familia se niega a compensar a la víctima. Así que se queda encerrada. ¿Por qué? Ellos me habían dicho que me sacarían de aquí. ¿Por qué me mintieron? ¿Qué hacen? ¡Suéltenme! Más fuerte. Maldita, creí que hoy te iban a enterrar. ¿Y qué? Mis calzoncillos y medias no los vas a lavar, ¿eh? Mierda. Desbloquéenla. No. Se lo ruego, déjeme. Levántela. Mi foto. Jefa, mira. Su marido y sus hijos ya no la quieren. Y aún guarda su foto. Qué patética. Si yo fuera su marido, joder, tampoco la querría. Se lo ruego. Devuélvame la foto. Solo tengo la foto, se lo ruego. Mira qué patética te ves. Mereces que te maltraten. No, 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 no. Mírate, perra que nadie quiere. Y guardas la foto como un tesoro.
¿Aún esperas que te salven? Quédate aquí adentro. ¡Qué patética! Hace mucho que nadie te visita. Y aún no entiendes lo que pasa. Ven, mátame. ¿Por qué se meten conmigo? ¿Por qué? Quietas. María del Valle, hablemos con Palma. María, no fui yo. Alguien pagó para que me encargara de ti. Si buscas problemas, búscalas con ella. No me busques problemas a mí. ¿De quién hablas? De una mujer de apellido Flores. Dijo que nos dio 30.000 euros. Y que si te mataba, me daría más. No es mi culpa, María. Así que es así. Así que nunca querían que saliera viva. Salga. Vamos. ¿Por qué te tardas tanto? Sube ya. Lo sé. Cumpliste la condena de mi tía y no estás contenta. Pero piénsalo bien, mi tía es una diseñadora famosa y en el futuro nos va a ayudar mucho a la familia. Solo eres ama de casa. En casa solo te la pasas sin hacer nada, ¿verdad? Ir a prisión fue solo un cambio de ambiente, ¿no? No perdiste nada. Ama de casa sin hacer nada. A tus ojos, solo soy una inútil. Ya, me equivoqué. ¿Basta? Sube al auto ya. Por cierto, hoy es el cumpleaños de mi tía. Al llegar a casa no pongas esa cara, o mi tía se pondrá triste. María, estos son tus buenos hijos. Desde hoy, tú y ellos no tienen nada que ver. Ya lo sé. Tranquila. María, lo siento. Olvidé que hoy salías de prisión. No tuve tiempo de prepararme. Ve a bañarte, cámbiate, para quitarte la mala suerte. No hace falta. Volví para divorciarme de ti. Volví para divorciarme. No planeaba quedarme. María, lo sé. Seguro por la cárcel aún me odias. Me iré. Solo te pido, no descuentes tu enojo con Eduardo. María, ¿cuántas veces te lo he dicho? Mi hermano murió joven. En su lugar cuidar a mi cuñada no es lo justo. No seas siempre tan agresiva. La tía siempre decía que te esforzaste y quería compensarte. Pero al volver, armas líos. Mejor no volviste. Mamá, mejor que te disculpes con papá y admite tu error. Si papá se lo toma en serio, ¿y si de verdad se divorcia? Lo que quiero es el divorcio. Tu padre ya se alió con Blanca hace mucho tiempo. ¿Cuidar a la viuda de mi hermano? Solo es una excusa para su affair. Y tú me incriminaste para meterla. Y pagaste a presos para matarme. Todo lo que hiciste no fue para que yo muriera en prisión y tomes mi lugar. Eduardo, no es cierto. María, sé que me odias. Pero no puedes difamarme. ¿Con qué cara viviré aquí? Yo prefiero morir. Tía, ¡Suéltame! No tengo cara para vivir. mamá, la tía no es así, la conocemos. Si la tía se muere por tu culpa, jamás te perdonaremos. ¿Cómo pude tener a dos hijos tan malagradecidos? A los extraños los creen ciegamente, pero a su propia madre la tratan con frialdad. ¿Cuándo te traté con frialdad?
para que yo asumiera la culpa. ¿Quién me prometió que me sacaría? ¿Y quién después me ignoró por completo? Más de medio año. ¿Alguna vez vinieron a verme? No fue por querer. Mi carrera va en ascenso. Si me fotografiaban entrando a la cárcel, en el mundo del espectáculo, ¿cómo sobreviviría? Yo también estoy ocupado. Desde que la tía salió del hospital no ha estado muy bien. Tengo que cuidarla. ¿Cómo iba a ir a verte? Y yo aún tenía esperanzas en ellos. Al final me equivoqué. María, no hagas escándalo. O te disculpas con Blanquita ahora o te largas de aquí. No eres bienvenida aquí. Bien. Me disculpo. Me equivoqué. Mamá. Mi error fue ser tonta y creer sus mentiras. Dejé que frente a mis ojos se acostaran por años. Mi error fue ser cobarde y tolerar que se pasaran de la raya y pisotearan mi dignidad. María, detente. Papá. Eduardo, ¿estás bien? Mi mayor error fue amarte tanto y ponerte primero en todo. 30 años. Te di hijos. Sufrí contigo. Dejé mi preciada carrera y me esforcé por tu carrera. Y te uniste a mi cuñada para humillarme. Me muero por despedazarte. ¿Cómo es que mi papá te humilló? Eres solo una vieja inútil y hasta fuiste presa. Papá ni te abandonó y aún así no te conformas. Exacto. Y tu preciada carrera. Fuiste presa, no aprendiste nada, solo a golpear. ¿Y qué si golpeo? Si no me defendía, habría muerto adentro. Siempre dicen que fui presa. Quiero preguntarles, ¿quién me engañó y mandó a prisión? En mi situación actual, ¿quién de ustedes no tiene culpa? No me gustan las malas que fueron presas. Voy a matar a la mala abuela. ¡Mata a la mala abuela! ¡Te mato! ¡Te mato! Qué casualidad, a mí tampoco me gustan. Dieguito. Eduardo, escúchame bien. Quiero el divorcio. De los bienes, quiero la mitad. Si no, no me culpes por destapar todos tus asuntos sucios. María, ¿te atreves a amenazarme? Es una amenaza. Y una bronca. María, detente. Si hoy te atreves a dar un paso afuera, no vuelvas nunca más. «30 años. Por esta familia dediqué todo. Y al final terminé así. Vuelva a casa, señorita. Hermano. Después de tantos años, mi cuarto no ha cambiado nada. Pero, ¿nuestra casa no la vendieron por deudas? En el extranjero transporté mercancías unos años y luego empecé mi negocio. Al tener dinero, esta vieja casa la compré y la restauré como antes.
En ese entonces pensé que al volver tendría que encontrarte. Y que nosotros, hermanos, nunca más nos separaríamos. Lo sabía. Mi hermano es el mejor. Antes, para casarte con Eduardo, renunciaste a ir al extranjero conmigo. Nos separamos por décadas. Ahora pienso, y me arrepiento. ¿Fue Eduardo quien te falló y te echó de casa? Se pasó de la raya. Si yo hubiera triunfado antes y hubiera vuelto, no habrías tenido que sufrir tanto. Este camino lo elegí yo. No culpo a nadie. Tranquilo, hermano, nadie me derriba. Planeo buscar trabajo, reintegrarme a la sociedad y empezar de nuevo. Bien. Por cierto, el próximo mes habrá un gran concurso nacional de diseño de moda. Tú fuiste la mejor de tu clase. Puedes inscribirte. Estos años, por cuidar a los Rivera, renunciaste a tu carrera. Ya es hora de retomarla. Eduardo, resiste. Papá, ¿qué pasó? ¿Y mamá? Ahí salió de prisión. Compré unos platos para celebrar. ¿Aún preguntas? Esto es lo que hizo tu madre. ¿Qué? Llegó y armó un escándalo. Dijo que papá y la tía tienen un romance. Golpeó y insultó. Y se fue. Como si fuéramos los culpables. María nunca me ha querido. Y encima fue presa por mí. Que esté resentida es normal. Tía, ¿te trató así y aún la defiendes? Exacto. Y se fue de casa. ¿Cree que vamos a darle un gran recibimiento para que vuelva? Pero llueve mucho afuera y no sé si mamá tiene dinero. ¿Buscamos por ahí? ¿Qué buscar? Cuando sufra lo suficiente, entenderá y volverá a disculparse. Estuvo presa unos días y se cree que tiene un gran mérito. Quiero que ella sepa que sin mí no es nada. Pero mamá está sola. Entendido. Lo prepararemos bien. Les tengo una buena noticia. Lucía pasó a la final del certamen. Y su tía también pasó a la final del concurso de diseño. El comité dijo que les encantó su diseño. ¿En serio? ¿Quiere decir que la tía podría ganar? La tía es increíble. Y Lucía, tal vez esta vez junto a la tía estén en el escenario. Es una gran noticia. Mañana saldremos a celebrar. A celebrar. La tía te hará un maquillaje lindo. ¿De quién son estas pastillas? Las dejó mamá. Ya no las quiere. Tíralas. Relajante muscular. Relajante muscular. Para aliviar dolor musculoesquelético. Antiinflamatorio de liberación prolongada. AINE. Aceite curativo tradicional. Antiséptico yodado. Todos estos son para heridas. Mamá, en estos 6 meses, ¿cuánto sufriste? Les di a la familia mucho dinero. ¿Por qué a mamá no le redujeron nada? Papá, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Ustedes por qué están juntos? Me duele la pierna. Vine a que tu papá me revise. ¿Por qué no me buscaba a mí? ¡Qué descaro! Con razón mamá siempre sospechaba. Qué descaro. No hacemos nada malo, somos inocentes. No nos importa lo que digan. La verdad, Lucía, tienes razón. Sí que ignoramos los sentimientos de María. María es muy sensible y posesiva con su familia. Que piense así es normal. ¿Posesiva? Sí. Para controlarme y que yo viviera como ella quería, no dudó en arruinarme esa audición tan importante. Olvídalo, no hablemos de eso. Papá, vine a hablar de mamá. Acaba de salir de prisión, no tiene dinero y está mal de salud. ¿Qué hacemos si le pasa algo? Mejor traigamos a mamá, traigámosla. ¿Para qué buscarla? Tiene esa edad. ¿Acaso va a morir afuera? Lucía,
Ya. Si de verdad estás preocupado, llámala para que vuelva, mientras que ella firme una promesa de no causar más problemas. Puedo perdonarla. Papá, mamá fue presa por ti y por la tía, y le pides que firme una promesa. Por mí, fue por esta familia. Solo estuvo presa unos meses. ¿Qué diferencia hay con ir de viaje o al hotel? ¿Por qué hace tanto drama? Que mamá firme una promesa. No puedo hacerlo. Y otra cosa, le di 300.000 euros extra para dar a la familia de la víctima por un perdón. ¿De verdad lo hicieron? Le dimos el dinero, pero lo rechazaron. Querían la condena. No pudimos hacer nada. Eduardo, mejor olvídalo. Los niños llegarán pronto. Aún faltan más de media hora. Hay tiempo. Hermano, solo quedé en la final. No gané el concurso. No tenías que traerme a un lugar tan caro. Quedar en la final ya es genial. Participaron cientos de miles, solo 30 pasaron a la final. Y tú eres una de ellas. ¿No merece una celebración? En fin, déjame todo a mí. Vamos. Gracias. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Viste algo? Nada. Gente sin importancia. Vamos. Come más. Come tú también. Vamos a preparar el hotel antes. Cuando la tía se entere, se va a emocionar mucho. Que la tía pase a la final es un gran logro. Hay que hacerlo con mucho cariño. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Te soplo un poco. Aún un poco. ¿Qué haces? Con razón estos días no volviste a casa. Resulta que tienes un amante que te mantiene. No te pongas loco aquí. ¿Qué? ¿Te da vergüenza? ¿Sabes que este amante acaba de salir de la cárcel y es un ex recluso? Animal, es tu madre. ¿Quién te crees que eres para meterse en nuestra familia? ¿Qué haces? Hermano, ¿estás bien? Estoy bien, tranquila. Apenas han pasado unos días y ya se llaman hermano y hermana. ¡Qué descarados! Límpiate la boca. Limpiar mi boca. Entonces actúa con decencia. Hermano, con gente como ellos no se puede hablar. Vamos al hospital. Tranquila, ya envié por alguien. Vamos. Ninguno de ustedes se va. Este cualquiera, ¿qué tiene de bueno para que por él nos abandonaras? Lucía, ¿para ti soy así de mala? ¿Acaso no lo eres? Por fuera dices que te divorcias de mi papá, pero a escondidas gastas su dinero y te ves con este cualquiera. ¿No te da vergüenza? ¿Cómo te atreves a pedir la mitad de su fortuna? Tu papá ahora es rico, pero antes tu madre sostenía la casa. ¿Acaso están ciegos? Cállate. Eres una amante descarada. No me des lecciones. Es mi hermano. Es su tío. Bah, para defender a este cualquiera, dices cualquier mentira. Tu hermano. Mejor digamos tu amante. ¿Estás bien, María? Te llevo a casa. Ninguno se va. ¿Qué? ¿Te da vergüenza? ¿Quieres fingir desmayo para huir? Ni lo sueñes. Lucía, al menos soy tu madre. Soy tu hija. ¿Y tú alguna vez me trataste como tal? Siempre me manipulaste y controlaste. Para mí ya hace mucho que me cansé de ti. ¿Quieres irte? Bien. Ya que tienes tanto orgullo y quieres divorciarte de mi papá, deberías tener el orgullo de no querer su dinero. Esto lo compró mi papá. Quítatelo. ¿Qué haces? Quítalo. Quítatelo. ¿Qué estás haciendo? Quítate todo. Quítatelo. Lárgate. Golpéame. Lucía, te lo advierto, si ese golpe me lo das hoy, nosotras terminamos. Si me das esa bofetada hoy,
Madre e hija, acabamos. Pues acabamos. De tener una madre como tú, nunca podré levantar la cabeza. Lucía, Estás loca. ¿Cómo le pegas a mamá? No tengo una madre tan despreciable. Hermano, míralo tú mismo. Si no vuelve a casa, es porque afuera tiene otra familia. Mamá, ¿cómo pudiste? Papá es un gran profesor. Te da dinero y te respeta. No trabajaste en décadas, viviste de lujo. ¿Por qué haces algo tan sucio? Su padre se besa con Blanca. Y ustedes no ven nada. Yo solo salí con otro hombre a comer. Y ya inventan cosas. Y quieren tacharme de cualquiera. Hablo de hechos. Ahora hablamos de tu problema. Ya que no creen que Eduardo y Blanca se enredan, les voy a demostrarlo. Pasear y comer no cuentan, a menos que los atrape en la cama. Ya sabes que eso no cuenta. Si no puedes demostrarlo, solo estás difamándolos. Tendrás que arrodillarte y pedirle perdón a papá. Bien. ¿Y si lo demuestro? ¿Acaso ustedes también se arrodillarán y me pedirán perdón? Acepto. María, ¿estás lista para enfrentar este matrimonio miserable y cerrar con el pasado? ¡Papá! ¿Qué están haciendo? ¿Los trajiste? ¿Qué significa esto? Ya decía yo que papá no sería infiel. Y tú volteas la tortilla y le echas la culpa a papá. Los hechos están frente a ti. ¿Qué más tienes que decir? Como dijiste antes, ahora a mi papá, pídele perdón de rodillas. Ya lo vieron. ¿Qué más tienen que decir? María, me atrapaste. Qué lista. Te hacías la dura pidiendo el divorcio. Y en un instante los traes para humillarme. ¿Crees que así me harás ceder y rogar? Ni lo sueñes. Ya que quiero el divorcio, no me importa con quién te metas. Pero tus buenos hijos insistieron en ver la verdad, así que los complací. Basta, papá. ¿No deberías explicarte primero? ¿Explicarme qué? Sí, estoy con la tía Blanca. ¿Y qué? Solo cometí el error que todos los hombres cometen en el mundo. Déjalo, hermano. ¿Qué hombre no prefiere a una linda? Mira, mamá. Nunca se arregla. Siempre despeinada. A mí me da asco, imagínate a papá. Javier, lo olvidaste. Tú te divorciaste por algo así. ¿Cómo te atreves a decir eso? Basta ya. Los traje aquí, no para ver a quién apoyan. Ahora que vieron la verdad, ¿no deberían, por los insultos y calumnias, pedirme perdón? Aunque papá se equivocó, tú no tienes la culpa. ¿Cómo vas a probar que con este hombre no te has acostado? María, mamá. Así son mis buenos hijos. Mamá, calma. Me arrodillo. ¿Arrodillarse? Si no lo prueba, no me disculpo. Al menos papá nos mantiene. ¿Y tú? Un parásito. Una basura de la casa. Si te engañas, eres culpable. ¿María está bien? Mamá. Te llevo al hospital. Vamos. Vamos, María. ¡Alto! Destruiste mi familia. ¿Y quieres frente a mí llevarla? Ni lo sueñes. Tu mamá se desmayó. Si no vamos al hospital, ¿quién se hace responsable? Que sea quien sea, pero no será un extraño como tú. Tú. Basta. Vi las medicinas que toma mamá. De verdad está mal. Mejor al hospital. Sin importar el problema. Lo veremos después.
Hermano, mírala bien. Parece que está mal, sabe que está mal y quiere huir. María. Mamá. María. ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? Perdón, don Carlos, llegamos tarde. Ataquen. Pagaré los gastos médicos. Sí. ¡Alto! ¿Qué hacen? Mamá, ¿despertaste? ¿Qué haces aquí? Mamá, lo sé. Es culpa de papá. Te hizo daño. Pero tampoco debiste ser infiel. Con más de 50 años tener un romance. ¿Cómo nos va a quedar a tus hijos? Estoy tan enferma. Y no te importa cuánto me queda. Prefieres acusarme de ser infiel. Yo. El que tiene un romance es tu papá. El que les da vergüenza también es tu papá. Si de verdad te da vergüenza, ve a pedirle que se comporte, en vez de darme sermones. Entonces, hablaré con papá. Para que afuera alquile una casa a la señora. Así no nos molestará. Pero tienes que dejar a ese hombre. ¿Entonces quieres decir que tu papá tendrá 2 casas? Ustedes tienen más de 50. Si se divorcian ahora, nos reiremos de ustedes. Sal. Mamá, no seas terca. No sabes hacer nada. Fuiste presa, sin trabajo. Al final, papá te mantendrá. Quiero que salgas. Mamá, ¿estás loca? Papá tenía razón. Ahora eres cada vez más irracional. Irracional. Mi locura es culpa de ustedes. Yo te obligué. Te pedí que se reconciliaran, y me equivoco, y ayer me sentí mal por ti. Te lloré, con lo loca que estás. Si fuera papá, elegiría a la señora. Si yo fuera papá, también me gustaría. Mamá, no quise decir eso. Rivera, ¿qué demonios quieres? ¿No bastó con enfermarla? ¿Y ahora vienes al hospital para matarla de un disgusto? Mamá, lo dije por enojo. No fue mi intención. ¿Crees que por enojo puedes decir cualquier cosa? Además, hoy es el cumpleaños de tu madre. Ni siquiera una palabra de felicitación. Y todo lo que dices son puros insultos. ¿Acaso no tienes corazón? ¿Cumpleaños? Ah, sí. Hoy es el 6 de diciembre. ¿Cómo pude olvidarlo? Mamá, perdón. No lo olvidé a propósito. Claro que no lo olvidaste a propósito. Simplemente nunca te importó. Están acostumbrados a mis favores sin retorno. A que los ponga primero, a adorarlos sin dignidad. Pero si me canso y pido algo, soy la pecadora de los Rivera. Mamá, nunca quise decir eso. Solo olvidé tu cumpleaños. No es un gran pecado. ¿Para ti soy un hijo malagradecido? Para mí, fuiste mi mayor orgullo. Te vi crecer, hacer el doctorado, buscar trabajo y formar familia. Yo creía que serías un hijo sensato y decente. Pero ahora veo que me equivoqué. Mamá, nunca te he negado. Solo crees que tu papá dio más, que él es más importante. Este acuerdo de divorcio, llévaselo para que tu papá lo firme. Dile a tu papá que este divorcio se hará.
15 de agosto. Andy entró a la universidad. La matrícula del primer semestre, aún no sé cómo juntarla. ¿Qué haces? Mamá, la matrícula es muy cara. 200.000 euros al año. No podemos pagarla. Si entraste, irás. Podemos pagarla. Si logras salir adelante, venderé todo lo que tenga para pagarte. Tío, en su obra necesitan gente. ¿Podría ayudarme a conseguir un puesto? Tengo fuerza. Mamá, para pagar mis estudios, cargaba sacos de arena, lavaba ropa, hacía 3 trabajos al día y también cuidaba de todo en casa. Yo lo recordaba todo. ¿Cómo pude olvidarlo todo? ¡Qué locos! Atacaron sin decir nada. Para mí son mafiosos. Mi mamá se junta con gente así. Con razón es tan descarada. La mantuve por 20 años y mandó a su amante a pegarme. Por esto no voy a perdonarla. ¿Por qué la trajeron de nuevo? ¿Cómo le hablas a tu tía? Cuando pasó lo de antes, no la defendiste y ahora gritas. Vete. Por ser mi tía, no pueden vivir juntos. Esta vez mamá sí se divorciará. En el camino de vuelta, ya pensé en esto. Tus años. A esta familia no le ha aportado nada. Y estuvo en prisión. Con la sociedad ya está desfasada. Dejarla no sirve de nada. ¿No sirve de nada? Sí. Que se divorcie si quiere. Justo. Quiero darle un lugar a Blanca. Tantos años. Ha sufrido. Tu esposa trabajó medio siglo, fue leal. Y tú la metiste en prisión. Y sin embargo no sientes nada de culpa. En cambio, te compadeces de esta amante que arruina familias. ¿A quién llamas amante? Andy, sobre la prisión de tu mamá. Sí le hicimos una injusticia. Tu papá y yo encontraremos la forma de compensarla. ¿De verdad piensan compensarla? Ya averigüé todo. Les di 300.000 euros para pagar a la víctima y pedir perdón. Pero me engañaron. Ese dinero nunca se entregó. ¿Qué sabes? Igual solo iba a estar unos meses. Al terminar la iban a soltar. ¿Para qué gastar en vano? Exacto. Aunque no gastáramos, igual salió bien, ¿no? Señora, te llamaré tía Blanca. Como sea. Apoyo a ti y a papá. Cuando mamá me hizo no encontrar trabajo y no sabía qué hacer, fue tía Blanca quien me ayudó. Para mí, tú eres más importante que mamá. Gracias. Al fin tengo un hogar. Parece que mamá tenía razón. Todos ustedes son egoístas. Y buscan el amor verdadero. Me dan asco. Andy, ¿estás enojado? ¿Hice algo mal? Ignora a mi hermano. Está loco. Si me caso con Eduardo, usaré el dinero de los Rivera para pagar 1000 deudas. Mis buenos días. Ya casi llegan. Mira, María, los organizadores acaban de publicar las nuevas reglas del concurso. El 10º Gran Concurso de Diseño de Moda y el Gran Certamen Nacional de Belleza se unen en un evento. Los concursantes presentarán trajes en parejas, votos en vivo y en transmisión. Eso sí que es novedoso. Te queda perfecto. ¿Y Lucía? Es una finalista del certamen. Ya se fue al backstage a prepararse. Ojalá que ellas ganen ambas. Una reina de belleza y otra de diseño. Nuestra familia tendría un doble triunfo. Confía en la tía Blanca.
seguro lo logra. Eduardo, yo estoy un poco nerviosa. Tranquila, relájate. Luego, iré con los jueces a saludarlos, para que intenten no ser duros contigo y te den una buena nota. Eduardo, por mi causa, tienes que hacer tantos favores. Yo me siento muy mal. Confía en ti. María del Valle. ¿Qué haces aquí? Vengo a competir. No es asunto tuyo. ¿Qué haces aquí? Vengo a competir. No es asunto tuyo. Retírate de inmediato. ¿Y por qué? Eres una ex convicto. Ni te contratarían de niñera. Y quieres participar en el concurso de diseño. Si pasaste, la verdad es que todos por respeto a mí te dieron un trato. Pero mi reputación no la arruinarás. Ya que temes tanto que use tu estatus, mejor firma ya el acuerdo de divorcio. Puedo firmar el acuerdo, pero no te daré ni un céntimo. Cada céntimo que hay en casa, lo gané con mucho esfuerzo. Incluso si vamos a juicio, yo tendré la razón. Pero cuando eso pase, serás tú el que se avergüence. En el juicio, todos sabrán de tu mala conducta y de tu amante. Tus colegas, tus alumnos, ¿qué pensarán de ti? Ya no lo sabremos. Tú. María, Eduardo y yo nos amamos de verdad. A esta edad, por fin estamos juntos. Te ruego que seas compasiva. Déjalo en paz. Si tienes problemas, ven por mí. ¿Ven por ti? De hecho, me gustaría, pero no lo soportarías. Todos estos años, Eduardo Rivera gastó mucho en ti, ¿no? Si por cierto te demandara para recuperar mis bienes, ¿podrías pagarlo? No intimides a la tía Blanca. Le dimos el dinero por voluntad propia. ¿Con qué derecho lo reclamas? Si no quieren perder nada, no me provoquen. Si no, no me importa destruirnos todos. María del Valle. Adivina. Si el jurado y el público supieran que estuviste en prisión, ¿qué pensarían? Perfecto. Hoy hay mucha prensa aquí, así que haz un escándalo. Tal vez alguien sepa la verdad de eso y quizás me limpie el nombre. María del Valle, ya verás. Si no te retiras, cambiaré de apellido. Hay que elegir bien la ropa. Si ganamos o no, depende de la apariencia. Sí, las que pasaron a la final son todas hermosas. Depende de quién tenga la ropa más linda y más atractiva. ¡Esta! ¡Qué linda! Mira este nombre, es de María del Valle. ¿Qué tiene María del Valle? ¿Aún no lo saben? María del Valle tal vez entró por influencia y además estuvo en prisión. ¿Puede competir con un registro? Si usamos su ropa, ¿no será que la primera impresión será mala? Mejor no. Tranquila, en el gran concurso nacional de diseño de moda, creo que lo harás bien. Concursante número 16. ¿Dónde está María del Valle? Soy yo. Señora, venga un momento. ¿Qué pasa? Es que el concurso ya casi comienza. Todas las concursantes ya eligieron su ropa, pero su diseño no fue elegido. Así que su trabajo no podrá ser exhibido. ¿Cómo es posible? Significa que todos tienen buen ojo. Nadie quiere ser perjudicado por tu trabajo barato. Tú tramaste esto. No es trampear. Solo le dije al jurado que no me tuvieran en cuenta para darte un trato justo. María, mejor aprovecha esta oportunidad y retira tu participación. Aún nadie sabe de tu situación. Si te vas en silencio, no será una vergüenza. Ustedes que usan trampas no se avergüenzan. ¿Por qué nosotros? ¿Qué tonterías dices? Sin pruebas es difamación.
La tarjeta que tienes en la mano debe ser del jurado, del fundador del grupo Altavista. Acostumbrarse justo antes del concurso. ¿Cuál es tu propósito? Tú lo sabes muy bien. Solo fuimos a saludar, nada más. María, ya te di mi mejor consejo. Si insistes en hacer el ridículo, me da igual. Pero parece que nadie eligió tu diseño. A ver cómo subes al escenario. Recuerdo que el concurso tiene una regla al respecto. Si el diseño de un diseñador no es elegido, el mismo diseñador puede presentarlo. Sí, pero su edad no es una gran ventaja. No importa, yo puedo ir. Puedo ir. Con tu edad, con maquillaje pareces una bruja y quieres competir con chicas jóvenes y bonitas. María, no te precipites. Escuché que la final se transmitirá en vivo. No por un capricho subas al escenario, porque luego no podrás bajar. Lo que haga no es asunto suyo. Qué terca. Bien, entonces veremos cómo te haces el ridículo. Vámonos. El concurso va a empezar. Discútanlo ustedes dos. María, no escuches sus tonterías. Tienes buen cuerpo y no estás vieja. ¿Por qué no puedes competir? Ten confianza en ti. Bien. Hermano, ya voy. Ve. Escuché que la número 16, la diseñadora María, va a desfilar ella misma. Es la primera vez en este concurso. Una persona común contra modelos. No sé si podrá competir. Igual tiene que intentarlo. Vi sus diseños. Son muy buenos. Son únicos. También escuché que su familia le consiguió un maquillador profesional. Quizás gane el concurso. Eduardo, voy al baño. ¿Qué pasa, tía Blanca? Lucía, hay algo. No sé si debo decírtelo. Vi a María. Viene al concurso. Yo también la vi. Pues que venga. Pero la escuché decir que las concursantes de esta vez son muy feas y no son tan hermosas como ella, y que ella misma subirá a mostrar su diseño para eclipsarlas a todas. ¿Se volvió loca? En teoría, debería apoyar su sueño. Pero ya tiene tanta edad. Será el hazme reír. Además, como artista, si la gente se entera de que tu propia madre, a esa edad, todavía compite, ¿qué va a pensar de ti? Ya arruinó antes mi carrera y ahora quiere arruinar mi concurso. Ella, ¿por qué no puede dejarme en paz? Si solo pudiera retirarse. ¿No ves el cartel? Cuarto de maquillaje. Prohibido el acceso. No soy de los demás. Vine por mi diseño. ¿Hablas de esa basura? Los limpiadores la tiraron al baño. Ve a buscarla allá. ¿Al baño? ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué voy a saber yo? Tal vez todos pensaron que la basura debe irse al basurero. No cierres, hay alguien adentro. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien? Hay alguien adentro.
Bienvenidos a este concurso de diseño. Ahora entra la modelo Paula Torres. Ella eligió al diseñador 20. La siguiente modelo es Gabriela Ruiz. El traje que eligió es del diseñador 21, Martín Herrera, diseñador 21. ¿Alguien? Gran concurso nacional de diseño de moda. Ahora entra la modelo Lucía Rivera. Ella eligió al diseñador 25, Blanca Flores. Dios, Lucía de verdad eligió mi traje. te quedó muy bien. La hace más hermosa. Tía Blanca, eres increíble. Ya te dije que seguro ganarías. Ahora entra el diseñador 16, María del Valle, que presentará su diseño. María del Valle, número 16, al escenario. ¿Qué pasa? ¿Y ella? El 10º. ¿Acaso tiene miedo? ¿Acaso tiene miedo? ¿No se atreve a subir? ¿No se atreve a subir? ¿Dónde está María? La número 16, María del Valle, al escenario. ¿Por qué no sube? ¿Se asustó y huyó? ¿Será? María del Valle, si quieres competir conmigo en esta vida, no eres mi rival. Y ella... Vi su trabajo. Es muy raro. Sí. ¿Por qué no sube? Temió venir. Lamento. En nombre del comité organizador, anuncio que la 16 abandona por ausencia injustificada. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No subió. ¿Por qué apagaron las luces? ¿Se cancela el concurso? En mi carrera, es el diseño más impresionante que he visto. Su diseño es realmente único. ¿Cuándo su figura se puso tan bien? Eso es imposible, es imposible. No. Tengo que triunfar. ¡Qué hermosa! Sí, sí. Diseño novedoso, idea delicada. La fusión de lo clásico y moderno. Resalta el significado del diseño. Excelente. El diseño es muy audaz. La estética china se lleva al extremo. Aunque la modelo es mayor, los años transcurridos la hacen lucir más serena y encantadora. Comparadas con las jóvenes, las mujeres maduras reflejan mejor la belleza china discreta. ¿Una mujer tan elegante, de verdad es mi mamá? Gracias por ver el concurso de hoy. Los resultados se decidirán por los votos de todos. Ahora vean la pantalla. Primero, el segundo lugar, el primero de la categoría de moda. La campeona del concurso es la número 16, María del Valle. Primero, la ganadora del diseño de moda es la número 16, María del Valle. Aunque es mayor, su diseño es muy ingenioso. Sí, se lo merece. ¿Cómo es posible? Ahora anunciamos la ganadora del certamen. Miren la pantalla. Por favor, soy yo.
Tengo que ser yo. X certamen de belleza. X certamen de belleza. Primer y segundo lugar, María del Valle, Lucía Rivera. Este es un resultado inesperado. La ganadora del certamen también es la 16, María del Valle. X certamen de belleza. ¿Qué está pasando? ¿Quién es esa mujer? Es bella y diseña. ¿Es tan completa? Es falso. Su nombre apareció de la nada. Seguro hay trampa. Sí, si no, porque es la primera. Sí, seguro hay trampa. Cuidado, señorita Rivera. Lo que pasó fue que hubo demasiados votos que saturó el servidor causando un retraso. Pronto publicaremos los datos y fuentes de los votos para garantizar transparencia. Sí, es un concurso nacional. ¿Cómo podría haber trampa? Seguro no acepta perder. Y quiere difamar. Señorita del Valle, usted ganó el primer lugar en ambos concursos. Este es un resultado inesperado. ¿Qué siente al respecto? Aquí agradezco especialmente a mi familia. Espero que suba al escenario para estar conmigo y aceptar este honor. Parece que no nos olvida. Quiere aprovechar la ocasión para reconciliarnos. Ya que ella lo dijo, le haremos el favor. Yo una vez me cegó un amor equivocado y me equivoqué. Me desesperé y casi perdí mi sueño. Pero mi familia me dijo: no importa quién seas, ni cuántos años tengas. Si no te rindes, nunca es tarde. Y quiero decir a todas las mujeres como yo, tal vez la vida ya te haya desgastado. Tal vez seas como yo, no aceptada por tu familia ni esposo, pero no te menosprecies. Sal con valentía. X Gran Concurso Nacional de Diseño de Moda. ¡No! ¡Todo es mentira! ¡No merece ser la ganadora! Oye, María, no quería decirlo. Pero es injusto para los demás. ¡Es injusto! Hace medio año, María fue encarcelada por atropello. Tiene antecedentes. No tiene derecho a competir. ¿De verdad? ¡No lo parece! Soy el esposo de María y puedo probar que es verdad. María no solo es delincuente, su vida privada también es escandalosa. Por otro hombre quiere divorciarse y repartir mi patrimonio. Eduardo, me difamas. Mamá, no te defiendas. ¿Te atreves a decir que con este hombre no tienes un romance? Javier, sabes muy bien la verdad. ¿Por qué mientes contra tu conciencia y difamas a tu madre en público? ¿La verdad? La verdad es que no mereces este puesto. Le pido a los organizadores que rebocen el título de campeona de María. Alguien como ella solo manchará al mundo del diseño. Javier, esta es la última vez. Nuestro vínculo de madre e hijo se acabó. Mira a su esposo. Si su hijo lo dice, seguro es verdad. Qué lástima. Hace ropa tan bonita, pero es una mala persona. ¡Reboten su título de campeona! ¡Quítenle el premio! ¡Limpien el mundo del diseño! ¡Sí, revóquenlo! ¡Revójenlo! ¡Limpien el mundo del diseño! ¡Revójenlo! ¡Limpien el mundo del diseño! ¡Revójenlo! ¡Limpien el mundo del diseño! ¡Cancelen el título! ¡Limpien el mundo del diseño! El vídeo que te di, ponlo. Hazlo ya. Eduardo y yo sí fuimos esposos. Pero el que me engañó fue él, Eduardo, y Blanca fue la que huyó. Desde el principio, fueron los dos quienes se aliaron para engañarme. Me echas la culpa. Solo somos cuñados. Yo solo, en lugar de mi difunto hermano, cuidaba a su viuda. ¿Y esto qué dices? Es el profesor Rivera y su cuñada, así que de verdad se estaban enredando.
Mira, la fecha es de hace medio año. ¿De verdad ella manejaba el auto? Es obvio que este infiel se alió con la amante contra la esposa. ¡Bah! ¡Qué descarados! Descarados, descarados, descarados. Eduardo, ¿qué hacemos? Arruinaste mi reputación. Vamos, vámonos. Hablamos en casa. Vamos, vamos. ¿Qué hacen? Profesor Rivera, dicen que es sospechoso de infidelidad y perjurio, y que está bajo investigación, y que la universidad lo suspendió. ¿Es verdad? Dicen que usted y su amante son amigos de la infancia. Entonces, ¿por qué no se casó con usted? ¿Desde cuándo están juntos? Explíquese, señor. Explíquese, señor. No haremos entrevistas ahora. Sin entrevistas. Si insisten, llamaré a la policía. Silencio, por favor. ¿Quién llamó? ¿Quién llamó? Oficial, yo llamé. Ellos dos se dieron a la fuga, incriminaron a otra y armaron un escándalo. Actúen según la ley. Por favor, vengan con nosotros para interrogarlos. Síganme. Oficial, ¿ya se enteraron de todo para llevarnos? No hicimos nada. No se enteraron bien. ¿Nos llevan ya? Pónganse a investigar. Hola, señora. ¿Qué pasa? Disculpe, ¿podemos entrevistarla? No es lo que parece. Tienen que investigar bien. ¿Cuál es su nombre? Eduardo Rivera. Hola, señora del Valle. Soy de Grupo Aurora, directora de Redos Osoches. Papá, mira. Vengo a ofrecerle un puesto. Como diseñadora principal. Esto es de buena fe. Espero que lo considere. Este es el contrato. 5 millones de salario. Otros beneficios excelentes. Si no está satisfecha, podemos negociar. Bien. Acepto. Estos miserables me cobraron una fianza tan alta. Yo creo que solo quieren lucrarse. No. Mañana iré a la oficina a denunciarlos. Papá, no hagas escándalo. Por fugarse ya perdimos la razón. Si lo investigan bien, nos van a condenar. María, maldita. Arruinaste mi reputación. No te dejaré. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Te sientes mal? Tía Blanca. Pensé que podría quedar en un buen puesto. ¿Quién iba a pensar que al final María ganaría el concurso? Es increíble. No entiende lo que sufres en el show y te robó el trofeo. Si no tienes este trofeo, tu currículum perderá brillo. No entiendo. ¿Por qué los jueces no eligieron a una joven y eligieron a ella, a una vieja? Tampoco lo entiendo. Pero ese hombre que estaba con ella, todo arreglado, parece que tiene sus trucos. Tal vez él la ayudó. Solo digo algo. No le des importancia. Papá. ¿Qué pasa? Papá, dime la verdad. Mamá y el hombre del concurso, ¿de verdad tienen un romance? Ya estaban en pleno público enredados. ¿Cómo no va a ser verdad? Por un cualquiera me obliga a divorciarme y me amenaza por mis bienes. A su edad, no sabe que no se expone la suciedad familiar. Ay, cálmate. María, después de todo, es ama de casa y estuvo presa. No conoce el mundo. Que le guste el dinero es normal. Pero este dinero, si se lo das y lo gasta en otro hombre, mejor quedarse con él para los niños. ¿Por qué María no entiende eso? No es que no entienda, es que es muy egoísta. Ella simplemente no nos importa. No soporta que estemos bien. Papá, si quiere el divorcio, que lo pida. Si quiere ir a juicio, que lo haga. No podemos dejar que siga tan arrogante. Qué fácil dices eso. Si vamos a juicio, ¿qué dirán de mí? Si nuestra familia no tuviera estas propiedades, sería mejor. Así, nadie tendría que pelear por ellas. Sin propiedades.
Papá, tía Blanca. Tengo un plan para que mamá renuncie a las propiedades. Mamá. Habla claro. ¿Para qué me llamaste? Acepto el divorcio. Este es el nuevo acuerdo de divorcio. Firma. Papá, ¿no dijiste que la llamarías a comer para hablar bien? ¿Qué? Hablar del divorcio no cuenta. Eduardo, explícame bien. ¿Cómo es que en casa apareció de la nada una deuda de 5 millones de euros? Llevamos tantos años casados y tú no ganabas nada, solo con mi sueldo. ¿Cómo iba a mantener a 3 hijos? No es normal tener deudas. Como de todos modos te vas a divorciar, la deuda debes pagar la mitad. ¿Crees que te voy a creer? Antes, no tenía un trabajo fijo, pero al tener tiempo, salía a hacer trabajos y ayudaba mucho en casa. La familia nunca necesitó pedir dinero prestado. ¿Cómo es posible que ahora que vivimos mejor tengamos deudas? María, aunque no lo admitas, no sirve de nada. Tengo la deuda a ti, y encima tiene tus huellas y las de Eduardo. Incluso si vamos a juicio, yo ganaré. ¿Entonces esta deuda la prestó la tía Blanca a papá? Imposible. La tía Blanca volvió del trabajo sin un centavo. Y estos años vivió con la familia Rivera. No puede tener tanto dinero. Aún no lo entiendes. Estos dos se aliaron para tenderme una trampa. O mejor dicho, los tres. Los tres. ¡Hablen! ¿Por qué en el recibo hay mis huellas? Exacto. Tus huellas las tomé de tu documento y las copié. ¿Qué puedes hacerme? Si no ayudas a mediar, está bien, pero también me traicionas. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estoy pensando? Claro que quiero vengarme. Se robó el puesto a su propia hija y sale con cualquier hombre. Quiero desahogarme. Que ella sepa que no me dejas pisar. Tú. Ya, no peleen. Así están las cosas. Divorcio. Deudas a medias. Tienes que pagar 2,5 millones de euros a Blanca. Si te vas sin nada. Esta deuda de 5 millones de euros será mía y no te tocará nada. Eduardo, al fin dijiste tu verdadera intención. Con tanto rodeo, solo para quedarte con mi parte de la herencia. ¿Qué? Ya no quieres el divorcio. Es tarde. Escúchame bien. Me divorciaré. Este acuerdo no lo aceptaré. ¿Qué quieres decir? Que de los bienes me llevaré la mitad. Es lo que me merezco por tantos años de trabajo. Sobre este pagaré. Es un fraude. Si llamo a la policía o demandan, pasaré el resto de mi vida luchando contra ustedes, pero no me ganarás. Mamá. Bien. Después de tantos años de construir contactos, ¿crees que te tengo miedo? Ya verás. Suéltame, hermano. ¿Qué haces? Te dije que recuperaras el recibo de la tía. ¿Por qué tengo que ir yo? Porque tú copiaste la huella de mamá. ¿Acaso no sabes que eso es un delito? ¿Y qué si es un delito? ¿No iba a demandarlo papá? Que me demande a mí también. Como ella ya me ha dañado tantas veces, no importa esta vez. ¿Cuándo te ha dañado mamá? ¿Acaso no sabes cuánto ha sacrificado por ti? ¿Qué ha sacrificado? En toda la familia, ella es la que más me estorba. No soporta verme bien. Bien, ya que lo que diga no te importa, entonces, toma esto y léelo bien.
¿Aún hay gente que escribe diarios? Lucía dijo que hoy vería al director Chávez, pero escuché que su reputación es pésima y por acoso sexual lo demandaron. No dejaré que Lucía caiga en esa trampa. Lucía dijo que hoy vería al director Chávez. No puedo dejar que Lucía caiga en esa trampa. Lucía, mejor no vayas. Un hombre adulto, llamando a chicas a medianoche a hacer pruebas en un hotel, eso tiene que ser una trampa. ¡Qué pesada eres, mamá! El director en su hotel me hace una prueba, ¿no es normal? Si pierdo esta oportunidad, tendré que dar tantas vueltas. No, digas lo que digas, no puedes ir. Mamá. Mamá, abre. Déjame salir, mamá. ¡Lárgate! Si no fuera por ti, no habría perdido la audición. Ya ves, no podré debutar. ¿Estás contenta? Lucía, no desesperes. Ya te he encontrado otra solución. No me hagas tantas falsas. Solo quieres verme mal. Después escuché que ese director usó las audiciones para abusar de varias actrices. Resultó que era verdad. Escuché que un viejo colega de mi padre ahora es el director del teatro. Voy a preguntarle si puede ayudar a Lucía a conseguir un papel. Maestro López, ¿aún me recuerda? María, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué haces por aquí? Ah, yo. Espera, ¿qué? Mi mamá volvió a hacer un escándalo. Bien, voy para allá. Maestro, nuestro viaje. El vuelo en 2 horas ya despega. Si vamos al hospital no llegaremos. Oye, maestro López, justo también hace mucho que no veo a doña Teresa. ¿Qué tal si voy al hospital en su lugar? Luego supe que la madre del maestro López sufría de esquizofrenia tardía. Pero por mi hija, todo vale la pena. María, felicidades. Tu hija fue aceptada en nuestro teatro. ¿Qué significa esto? ¿El trabajo en el teatro? ¿No me lo consiguió la tía Blanca? ¿Cómo es que fue mamá? ¿Qué quieren comer esta noche? La tía les prepara. Lucía, tengo buenas noticias para ti. Mamá, yo también tengo buenas noticias para ti. Lucía fue aceptada en el grupo. Felicidades, Lucía. El maestro López me acaba de decir. Pensé que no lo sabías. No te des tanto crédito. Además de estorbarme, ¿qué más sabes hacer? Todo es gracias a la tía. Sin su ayuda no habría sido tan fácil que me aceptaran. No es así. Solo le dije al maestro López de pasada. Pero tú tienes buena presencia y porte. Por eso el maestro López te eligió. Yo también fui con el maestro López. Ya, mamá. El maestro López es muy amable. Cualquiera puede ir. ¿Qué demuestra que tú fuiste? La tía es profesional. Tiene contactos y es popular. Que el maestro López la respete es normal. Mamá, no te robes el crédito, ¿sí? ¿Aló? Señora Gloria. Quiero preguntarle algo. ¿Cómo fue que entré al grupo? Fue tu mamá quien habló con el maestro López. ¿No debería haber sido un amigo de mi papá quien ayudó a hablar? Ya no digas eso. Tu mamá y el maestro López eran vecinos antes. ¿Acaso necesitaba a tu papá ir a rogar? ¿Cómo es posible? Antes, yo misma vi a tu mamá en el asilo. ¿Lo sabías? En pleno invierno, tu mamá lavaba ropa afuera. Se le helaron las manos y aguantó un mes entero. Si no, ¿por qué el maestro López se esforzaría tanto por ayudarte? Blanca, me mentiste. Me las pagarás. ¿No dije que les llamaría? ¿Por qué vinieron a buscarme? Si nos ven, ¿qué haremos?
Si temes el ridículo, no apuestes. Si perdiste, paga de una vez. Jefe, baja la voz. Con intereses, son 9,32 millones de euros. Si no pagas, entraremos por tu viejo amante para hablar y ver si quiere pagarte. No, 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 no. ¡No! Mira. Mira. Jefe, toma. Esto vale algo. Dame unos días más, lo que falta. Por favor, te lo ruego. ¿Solo estas baratijas? A lo mucho te daré 3 días más. Si para entonces no pagas, te cortaré los dedos uno por uno. ¿Entendido? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Mejor. Robo algo para el momento. Tía Blanca. Tía Blanca. Lucía. Dime, ¿quién me consiguió el trabajo? ¿Fuiste tú o mi mamá? ¿Por qué me pregunta eso? ¿Acaso descubrió algo? Habla. ¿Me estás mintiendo? Lucía, ¿qué haces? Lucía, cálmate. Es cierto que en ese entonces pedí que te buscaran un trabajo. ¿Acaso el maestro López te contrató al final? ¿No fue por mí? Parece que por mi trabajo la tía Blanca sí ayudó con contactos, así que debe ser un malentendido. No quiso engañarme. Lucía, ¿qué te pasa? Ya pasó. ¿Por qué le preguntas a la tía Blanca? ¿Qué quieres? Seguro alguien le dijo algo a Lucía y me malinterpretó. Tranquila, tía Blanca. Tía Blanca, dame el recibo de mi mamá. ¿Qué? El recibo era falso y no podría dejar a mi mamá endeudada. Además, ¿y si de verdad no me perdona? ¿Qué haré? Lucía, al fin lo entiendes. Así que, niña, ¿lloras por esto? Yo creía que era algo grave. Cuando le encuentre, lo romperé y listo. Hermano, quiero ir a ver a mamá. Quiero pedirle perdón. Bien, te acompaño. Vamos juntos. Si quieren pasar vergüenza, no me involucren, no iré. Ay, hermano, vamos ya. Quiero ver a mamá ahora. No puedo esperar ni un minuto. Bien. Tía Blanca, me voy arriba. Sí. Hasta la idiota de Lucía se alió con María. Tal vez en el futuro me estorbe. Parece que debo actuar rápido. Ya tengo dinero, pero ustedes deben hacerme un favor. Está bien, pero la luz hay que ajustarla, que sea simple y clara. Lo que debemos resaltar son los modelos y la ropa. Jefa, hay 2 personas abajo. Dicen que son Andrés y Lucía. Diles que no tengo tiempo, que se vayan. Jefa, ellos dijeron que si no los ves, esperarán. Además, están afuera de la empresa. Los guardias no pueden echarles. Olvídalo, déjalos. No me digas que siguen esperando. Hermano, ¿crees que mamá de verdad no nos verá? Si hoy no nos ve, vendremos mañana. Si mañana no, vendremos pasado mañana. Algún día nos verá. Mamá, mamá. Ya no tenemos nada que ver. Lo que hacen, ¿de qué sirve? Mamá, me equivoqué. De verdad me equivoqué. Siempre pensaste en mí y fui terca. Y me alié con extraños y le armé una deuda falsa. Soy una mala hija, mamá. Mamá,
Yo también me equivoqué. Por un lado disfrutaba de sus esfuerzos y por otro ignoraba su sufrimiento. Y sin siquiera pensar, la culpé. Soy un mal hijo. No me importa si se arrepienten de verdad o lo hacen de mentira. Ya no me importa nada. Hagan lo que quieran. Mamá. ¡Muere! Háganlo. Muere. Mamá, tu mano. Rápido, a la policía. Mamá. ¿Estás bien, hermano? Doctor, ¿cómo está la mano de mi mamá? ¿Le afectará para pintar en el futuro? No hay daño óseo. Con un buen reposo, su función básica no se verá afectada. ¡Qué alivio! Gracias. ¿Qué estabas pensando? Viendo el cuchillo y te lanzas directo. ¿Querías morir? Mamá, lo siento. Solo quería ayudar, pero no esperaba que me protegieras. Seré más lista la próxima vez. ¿Otra vez? Entonces sí que no te perdonaré. Mamá, ¿quieres decir que nos perdonas esta vez? Los llevé en mi vientre y son mi propia sangre. ¿Cómo podría estar enojada con ustedes? Mamá. Ya. Los perdono. Pero no volveré con ustedes. Desde que me fui de casa, por primera vez sentí que no soy solo una esposa o una madre. También puedo ser yo misma y crear mi propio futuro. Entiendo. Mientras mamá sea feliz. Mamá, no importa dónde estés o lo que hagas, siempre serás mi mamá. Hermano, ya llegué. ¿Qué te pasó? Lucía y Andy vinieron a disculparse, y de camino me atacó un hombre con un cuchillo. Me lastimé un poco. Si no te robó ni te acosó, ¿por qué te atacó? También creo que es muy raro. Ese hombre parecía que iba por mí. Seguro fue Eduardo y su amante. Si no aceptas irte sin nada, seguro te atacarán de nuevo. ¿Y si llamamos a la policía? No. Lucía hizo la deuda. Si esto sale a la luz, tendrá que ser castigada o incluso ir a prisión. Lucía es joven. Si queda con un antecedente, ¿cómo podrá seguir adelante? Tienes razón. ¿Qué planeas hacer? Eduardo y Blanca quieren que me vaya sin nada. Entonces aceptaré. Primero protegeré a Lucía. Y sobre el resto, no me quedaré de brazos cruzados. Hermano, ayúdame a investigar algo. Busca tu copia del acuerdo y prepárala. Acepto firmarlo. Perfecto. Fue María. Dijo que acepta el acuerdo de divorcio. Aunque ese idiota no logró destrozar la cara de María, al menos logró que María se fuera sin nada, así que sirvió de algo. Tú dijiste que romperías la deuda. ¿Por qué demandas a mi mamá? Pues de leyes no entiendo. Solo hago lo que dice tu papá. ¿Por qué gritas? Yo le pedí a la tía Blanca que demandara. Tu mamá se empeñó en desafiarme, así que demostraré lo que soy capaz de hacer. ¿Crees que mamá aceptó irse sin nada porque le teme? Solo no quería causarnos problemas. Tú fuiste el infiel primero y usas estos trucos sucios contra mi mamá. Qué asqueroso. Me das asco. Hermano. Soy tu padre. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Mi padre me enseñó a ser un hombre de honor, a amar a su esposa y a ser ejemplo para sus hijos. ¿Acaso has cumplido con eso? Andy, tu papá no es Dios, es humano. También tiene sus debilidades. Solo
Ya no ama a tu mamá. No es su culpa. Mantuve a tu mamá por 30 años. Ahora solo le pido que se vaya sin nada. No le exigí los gastos de tantos años. Ya fui más que generoso. ¿Y los años que mamá te mantuvo? ¿Cómo cuentas eso? Antes, nosotros 3 no teníamos para la escuela, y tú con Blanca pintando por ahí de vacaciones. Tú, al final, ¿esta casa no la sostuvo mi mamá? ¿Por qué hablas de cosas pasadas? Si vuelves a gritarme así, lárgate con tu madre. No hace falta que me eches. Justo. Tampoco quiero estar aquí. Tú, hermano, espérame. Lucía. Eduardo, cálmate. Ven. Hermano, espérame. Lucía. Ay, Lucía. Deja de hacer escándalo. Regresa y discúlpate con papá, o te echará de la casa. Si tú quieres aceptar a esa amante mentirosa como mamá, yo no lo haré. Espera. ¿Qué te metió mamá en la cabeza? ¿Por qué de repente la defiendes? Porque para protegerme, renunció a sus bienes. Por todo lo que hizo por mí, en esta vida, no podré pagarle. Es el diario de mamá. Léelo bien. Espera, Lu. ¡Qué bien! Con el certificado, la fortuna de los Rivera ya casi es mía. Solo por el certificado te emocionas tanto. El brazalete de jade que te di, ¿dónde está? Eduardo, hago tareas a diario. Me incomodaba, así que me lo quité. Tienes razón. No debe enterarse de que lo vendí. O mejor, más adelante compro uno falso. Eduardo es descuidado. No se dará cuenta. Por el gran día de hoy, vamos al centro comercial y te compro ropa. Déjalo, Eduardo. Desde ahora debemos ahorrar. No podemos gastar tanto. Comprar ropa es gastar mucho. Vamos, hoy pago tu esposo. Por aquí están las nuevas llegadas de hoy. Pueden ver si les gusta alguna. ¿Qué tal está? Nada mal. ¿Qué voy a hacer? El dinero de su tarjeta ya lo transferí todo. ¿Cómo voy a pagar luego? Esta también me parece. María. María. ¿Por qué estás en todas partes? María, ¿por qué siempre estás en todas partes? María, tú y Eduardo ya están divorciados. No hace falta que sigas a tu exmarido así. De verdad se creen mucho. Son una porquería. Y creen que los demás son moscas. ¡Tú! María, sé que odias que Eduardo me ame. Puedes pegarme o insultarme, pero no puedes insultar a Eduardo así. Suéltame. ¡Suéltame! ¿Está bien? ¿Estás bien? Eduardo. María, tantas prendas las ensuciaste. ¿Cómo vas a pagarlas? María, si ahora mismo te disculpas con Blanca, podría considerar prestarte dinero de emergencia. Estás loco. Esta tienda es de nuestra jefa. ¿Por qué pedirte dinero? ¿Qué dijiste? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esta tienda es de los del Valle. Del Valle, como María. Ya les había presentado a mi hermano. Él es mi hermano mayor. Y esta tienda también es una sucursal de los del Valle. Esto... ¿cómo es posible? Eduardo. Así que no tenías otro hombre. Ay, Eduardo, déjalo. Vámonos. Eduardo, vámonos. ¡Alto! La ropa que tiene en la mano aún no la paga. Si me la arrebató, seguro le encanta. ¿Acaso no quiere comprarla para su esposa? ¿Cómo que no quiero? Pues la compro.
60.000 euros. ¿Qué? ¿Te haces el rico y en realidad no puedes pagarlo? Lo compro. Imposible. Tenía 5 millones de euros. Imposible. Tenemos 5 millones de euros. Eduardo, olvidé decirte. Tengo un amigo que trabaja en un banco. Me recomendó un producto de inversión. Los intereses mensuales son del 10%. Así que el dinero lo invertí. Escuchaste, no es que no tengamos dinero, solo que lo invertimos. Esta ropa no es tan buena. No la quiero. Eduardo, vámonos. Arruinaron la ropa y no la quieren. Qué maleducados. Olvídalo. Si realmente se la pusieran, me daría mala suerte. Igual llorarán después. Hermano, ¿qué significa eso? Los bancos no son tontos. ¿Cómo van a ofrecer un producto mensual con 10% de interés? Blanca siempre ha engañado a Eduardo. Sí. Lo que me pediste investigar ya lo averigüé. Blanca, por apostar, tiene muchas deudas. Su exmarido, por eso mismo, la mató. Así que la muerte de mi hermano no fue un accidente. Parece que Eduardo seguirá los pasos de su hermano. Esperaré a ver el día que sepa la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué al dejarme se volvió tan atractiva? Eduardo, no te obsesiones por alguien que no te merece. Verte triste me hace sentir mal. Solo tú me amas de verdad. Eduardo, mi amigo del banco me habló de un fondo privado. Es increíble. En una semana duplica el dinero. ¿Qué tal si hipotecamos la casa y invertimos más? Tú el 10% que dijiste ya era muy exagerado. Duplicarlo en una semana. Seguro es un fraude. Eduardo, somos esposos. ¿Crees que te mentiría? Cuando ganemos dinero, invertiremos en una empresa y seremos jefes. Y veremos quién se atreve a menospreciarnos. ¿Qué dices? Firma. A ver quién se atreve a menospreciarme. Tranquilo, tranquilo. Acuéstate a descansar. Eduardo. Eduardo. Ya tengo el dinero. Vamos a vernos. Quédese en el piso 1 del centro comercial Sol Naciente. Abuela Blanca, también quiero ir al centro comercial. Vete, vete. Ve con tu abuelo. No, no, el abuelo bebió mucho y no me hace caso. Quiero ir con la abuela Blanca. Cállate, no grites. ¡Qué lata, vamos! Jefe, ya llegué. El contrato de hipoteca lo traje. Debe valer millones de euros. ¿Qué tal? ¿Ya saldo mi deuda? ¿En qué sueños estás? Nos debes 9,32 millones de euros. Pagaste 5 millones de euros y te quedan 4,32 millones de euros. Esta casa de porquería solo vale 1 millón de euros. ¿Qué? Es la mejor zona escolar. Más de 200 metros. Al menos vale 4 millones de euros. Yo creo que no tienen razón. ¿Sabes qué hacemos? ¿Y vienes con razones? En fin,
Nos sigues debiendo 3,2 millones de euros. Mejor piensa en algo rápido. Si no, sabes las consecuencias. ¿Entendido? Vamos. ¿A dónde se fue? Ay, no. Tía Blanca, ¿viste a Dieguito? ¿Dieguito? ¡Ay, no! Hola, ¿ha visto un niño de esta estatura? Con el pelo rizado. Gracias. ¿Y bien? ¿Lo encontraron? ¿A dónde se habrá ido? Eduardo, es mi culpa. Dieguito dijo que iba a jugar con sus amigos y no lo seguí. De saberlo, a pesar del dolor, lo habría seguido. No es tu culpa, es culpa de ese mocoso. Cuando lo encuentre, verás cómo lo castigo. Mejor llamemos a la policía. No hace falta. Tal vez Dieguito ya esté en casa. Vamos a buscarlo a casa. Sí, a casa. Vamos, vamos. ¿Qué hacemos? ¿A casa o seguimos buscando? ¿De verdad crees lo que dice Blanca? Solo miente. Seguro Dieguito lo perdió ella. Recuerdo que mamá tiene una sucursal aquí. Le pregunto. Mamá, Dieguito se perdió. Hermano, Andy dijo que Dieguito se perdió en el centro comercial. ¿Cómo dejaron que se perdiera? Andy también dijo que cuando se perdió, Blanca reaccionó muy raro. Sospecho que esto tiene que ver con ella. ¿Deudas? Iré a la agencia de préstamos de Blanca a preguntar. Entonces iré a ayudar a Andy a buscar al niño. Abuela, quiero entrar a jugar. Dieguito, este salón de juegos es para niños grandes. Dieguito aún es muy pequeño. No puedes entrar. Abuela, solo no quieres que juegue. Quiero la abuela Blanca. ¡Te odio! ¿Dónde está el dinero? ¡Saca el dinero! De verdad no tengo dinero. No me peguen. De verdad no tengo más. Ya les di todo. Eres un mocoso con ropa de marca. ¿Cómo es que solo tienes 5 euros? Este mocoso seguro me miente. Mereces una buena paliza. Lárguense. No se metan con mi nieto. Mierda. ¿De dónde salió esta vieja? ¿Querés morir, vieja? ¡Largo! A ver quién se atreve. Vengan. Largo. Mierda. Qué agresiva. Vamos, vamos. Déjalo, déjalo. Abuela, ¿por qué tardaste tanto? Tengo miedo. Tranquilo, Dieguito. Ya llegué. Te llevo a casa. Perdón, abuela. No te hice caso. Desde ahora no volveré al salón de juegos. Bien. No volveremos. A casa. Ven. Agarra bien. ¿Y bien? ¿Alguna pista? Ay, ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde fue Dieguito? Papá, ya llegué. ¿Llegaste? Mamá. Mamá. Papá, ya llegué. ¡Ay, Dieguito! ¿A dónde fuiste? Estábamos desesperados, ¿lo sabías? Me equivoqué. No me iré a ninguna parte más. Oye, alguien me molestó. La abuela los echó. Mamá. Estás herida. no es nada. Ya lo traje. Ya me voy. Mamá. Yo. Esta vez. Fue gracias a María que lo encontramos. Pero es muy raro. Buscamos tanto y no lo hallamos. ¿Cómo que ella lo encontró? Ya entiendo, María. Tú montaste esta farsa. Crees que Blanca y yo en la tienda te hicimos daño. Y a propósito usaste al niño para amenazarnos. Así que es eso, María.
Si tienes algo en contra de mí, dilo directo. ¿Cómo puedes desquitarte con un niño? No, no es así. La abuela me salvó. Dieguito, aún eres pequeño. Hay cosas que no entiendes. Los que te molestaron, quién sabe. Tal vez los mandó tu abuela. Fuiste tú quien lo perdió. ¿Cómo te atreves a culpar a otros? Aunque la tía Blanca lo cuidara bien, no podía evitar que alguien con malas intenciones lo robara a propósito. ¿Cómo mi mamá robaría a su propio nieto? Papá, aún no ves la realidad. De Blanca Flores no sale nada de verdad. Ya me engañó antes. ¿Y ahora vas a creer solo su versión? Solo creo en lo que veo. Y es que Dieguito estaba con María. Eduardo, ya que estás seguro de que me llevé a Dieguito, ¿para qué me preguntas? Para averiguar la verdad y mostrar tu verdadera cara. Por lo que le hiciste a mi nieto, tienes que compensarlo. ¿Y si no quiero compensarlo? ¿Qué puedes hacerme? Entonces te haré pagar con otra cosa. ¡Papá! Mamá. ¡Papá! ¡Alto! ¿Qué significa que traigas a estos tipos? ¿Quieres pelear? Deja que hablen. Testimoniaríamos por don Carlos. Ese niño Blanca lo llevó al centro comercial para pagar su deuda. No lo perdió otra persona. ¿De verdad perdiste a Dieguito? Y encima acusaste a mi mamá. Espera. ¿De qué deuda hablan? Tu amante apostó y pidió dinero. Nos deben 9,32 millones de euros. Pagó un poco, pero ahora aún le deben más de 3 millones de euros. O tal vez pagas tú. Más de 9 millones de euros. Eduardo, escúchame. No debo nada. Yo nunca apuesto. Ellos. Seguro María trajo a estos actores. Todo es falso. ¡Es mentira! De verdad no vas a rendirte. Mira, esto son tus facturas de usura de estos años. Tu exmarido, por tu adicción al juego, vendiendo sus bienes al ser acosado por deudas, fue golpeado hasta la muerte. Nosotros cobramos legalmente. Matar a alguien es de empresas ilegales. No tenemos nada que ver. De la verdad. ¿Cómo murió mi hermano? Tú dijiste que fue un accidente. Un accidente. Debería tener indemnización. ¿Los Rivera recibieron ese dinero? Además, te sugiero que pienses bien, ¿con qué pagó sus millones de euros? Los 5 millones de euros en mi cuenta. No los invertiste. Los usaste para pagar deudas. Ah, cierto. Y esta casa también nos la hipotecó, así que ya se muden. Imposible. Esta casa es mía. No podía hipotecarla. Vaya. ¿Ahora nos haces la víctima? Aquí está la escritura. Y el contrato de hipoteca. Y tú misma lo firmaste. Me engañaste. Y me robaste la casa. Eduardo. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Ayúdame. Ayúdame a pagar un poco. Toda mi fortuna la arruinaste y aún me pides dinero. Eduardo, somos esposos. Tienes que ayudarme. Vende el auto y bastará. Ayúdame, te lo ruego. Maldita. Maldita. Papá. Ah, me equivoqué. ¡Papá! Ya no. Vamos, al hospital. Vámonos. Vamos. Papá. Llora, llora. Todo esto es tu culpa y aún tienes el descaro de llorar. Cuando estabas conmigo, dijiste que por mí harías lo que fuera. Ahora que te pido dinero, me cambias. ¿Acaso antes me estabas engañando? ¿Quién engañó a quién? María y yo estuvimos casados 30 años y ahorró 5 millones de euros. Y tú, casados 3 días y arruinaste toda mi fortuna. Ahora que te acuerdas de ella. Tú. Papá, cálmate.
Lo más urgente ahora es pensar en cómo salvar la casa. La casa es mía. Nadie se atreverá a tocarla. Mañana por la mañana vamos a tramitar el divorcio. No quiero ser el tonto. Tus deudas anteriores no son de la pareja. No es mi problema. Resuélvelo tú. Eduardo. Pero si somos amigos desde niños. A los 8 años, dijiste que te casarías conmigo. No puedes abandonarme, Eduardo. No puedo pagarte. Y más, por cualquier medio, el dinero que me robaste, devuélvemelo. Si no, no te lo perdonaré. Mamá, me equivoqué al juzgarte. Perdón. Ay, no. Me falta sinceridad. Mamá, gracias por ayudarme a encontrar a Dieguito. Gracias por cuidarme tantos años. Ay, tampoco. He hecho tantas cosas para lastimarte. Un par de disculpas no serán suficientes. Seguro no me perdonará. Blanca, sal. ¿Dónde está Blanca? ¿A dónde fue? Maldición, las cosas de valor desaparecieron. Seguro Blanca se robó todo y huyó. Esa maldita. Cuando la encuentre, no la perdonaré. Vamos. ¡Quieren huir! ¿Quiénes son? ¡Paguen! ¿Qué quieren? ¡Paren! ¿Cuándo lo pagan? ¿Qué dinero? Lárguense. ¿Qué quieren? Tu esposa me pidió 300.000 euros. Dijo que era urgente. Me dijo que viniera a pedirte el recibo. Pero al llegar ustedes ya quieren huir. ¿Quieren no pagar? Tu esposa me pidió 150.000 euros. Aquí está la transferencia. Sí, y mis 6.000 euros. Me los quitó de la caja. No puedes negarlo. ¡Paguen! ¡Sí, paguen! Está loca. No solo nos robó todo, sino que usó tu nombre para pedir dinero y nos dejó en la ruina. ¡Paguen! ¡Hoy tienen que pagar! Ay, papá. Ambulancia. Llamen a una ambulancia. Rápido. ¿Cómo está? El paciente tiene muerte cerebral masiva, o lo que llamamos un derrame. ¿Aún hay posibilidad de recuperarse? La situación es grave. Si quiere recuperarse, será un proceso difícil. Mantengan una actitud positiva. Mamá, viniste. Mamá. Vine a avisarles que Blanca Flores ya fue arrestada. Pero el dinero ya lo gastó todo. Es imposible recuperarlo. Sobre la casa, pueden demandar a la agencia. Tal vez la salven. Con eso basta. Eso ya es mucho. Gracias, mamá. Si no hay más, me voy. Mamá. Mamá, fui un imbécil antes. Lo siento. Sé que el daño que le causé ya está hecho. Lo que diga ahora son solo palabras, pero aún espero que me dé una oportunidad para demostrarme. Papá. 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 A casa. ¿Qué? A casa. Tengo cosas que hacer. Por hoy es todo. Mamá. 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 Ustedes son mis hijos. En este mundo. Son mi sangre. Pasara lo que pase. Eso no cambiará. Pero eso no significa que ninguno deba ser esclavo del otro. Lástima que lo entendí muy tarde. Desde hoy, nunca más viviré por otros. En este camino, no volveré atrás.